Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio el doctor Pablo Borrero. Buenos días, doctor Pablo. Buenos días, doctor Tejada, al periodista Peñate, a mi esposa, la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero, y a la amable audiencia. La doctora Betty Jiménez de Borrero. Buenos días, doctora Betty. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Cristian Peñate. Buenos días, el doctor Pablo Borrero. Buenos días a la amable teleaudiencia y a todos los de la mesa de trabajo y que están detrás de cámaras. Y está con nosotros nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, doctora Betty, doctor Pablo. Un abrazo cariñoso para cada uno de los habitantes que están en sus casas pendientes del informativo Nuestra Gente. Y queremos agradecerle de antemano su gentileza de llamarnos, de decirnos el programa que les encanta a ustedes. No olviden seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Recuerde que este programa usted lo volverá a ver en repetición a las 12 del mediodía y después de las 10:30 de la noche por el canal de Nuestra Gente, el Canal 2. Muy bien. Hoy vamos a hablar en primer momento del tema de la restitución de tierras. En reciente fallo, el Tribunal Superior de Cartagena ha ordenado la restitución de tierras de 10 hectáreas aproximadamente a un campesino que había vendido la tierra, su parcela, a un vecino, porque en el año 2001 el argumento parece indicar que las presiones de la violencia que en el entorno estaba generando en esa época las FARC propiciaron que el campesino desesperado vendiera su tierra por un valor significativamente inferior al valor de mercado. Con base en este hecho, el juez o los jueces del Tribunal Superior de Cartagena determinaron que se estaban configurando varios hechos que iban en detrimento patrimonial y de la estabilidad emocional y física del campesino y de su familia. La primera, pues que había vendido la tierra a un precio inferior al de mercado por causas objetivas de violencia. Lo segundo, que no bastaba solo con que se reversara el negocio, si así se puede decir, sino que se le ordena al Estado, al Ejecutivo, que le garantice al campesino una vía de acceso allí a la vereda donde tiene su parcela, así como que también se le garantice salud, educación y vivienda para él y los 8 hijos que tiene con su mujer. Este hecho aparentemente puede estar marcando una especie de jurisprudencia que estarían tomando en cuenta los jueces en adelante. Simultáneamente con este hecho, ayer el presidente Juan Manuel Santos en San Vicente del Caguán estaba anunciando a los campesinos de la zona y a todo el país que estaba el Estado comenzando a hacer la restitución a la inversa de las tierras de las que se había apoderado las FARC en cabeza del Mono Jojoy durante muchos años y que habían comenzado a ser identificadas a partir de los datos que se habían encontrado en los computadores confiscados cuando el hecho en el que murió el Mono Jojoy. Se están hablando de 500.000 hectáreas de tierra en la zona del centro del país y los llanos orientales, tierras, algunas de ellas no muy productivas, pero otras muy productivas. Estos temas, pues, comienzan a configurar el panorama de lo que está pasando con la restitución de tierras. El presidente Juan Manuel Santos, cuando llegó, dijo que él iba a devolver algo así como 130.000, a 130.000 personas le iba a devolver más de 300.000 hectáreas de tierra que están identificadas. Pero pareciera que los datos que el Ministerio de Agricultura está entregando son muy escasos con respecto a lo que efectivamente se ha logrado confirmar. Este hecho está en la agenda pública del país hoy y por eso le estamos pidiendo a los doctores Pablo Borrero y Betty Jiménez que nos den sus opiniones sobre el panorama que se avisora con la restitución de tierras. Muchas gracias, doctor Tejada. Bueno, después de, digamos, informarnos sobre el contenido de
lo que aparece en la revista Semana, porque pues no se conoce en realidad de verdad el fallo definitivo del tribunal, porque no ha sido publicado ni colgado en el internet. La verdad es que para mí pues este fallo deja mucho que desear desde el punto de vista jurídico, y la razón es que según la información el fallo se fundamenta en el hecho cierto, desde luego, de que en esa región del departamento de Sucre pues existía para el momento en que se produjo la negociación un clima de violencia instaurado por pues el movimiento armado, las FARC. Eso que es una realidad no solamente en Sucre, sino en Córdoba y en Cauca y en los llanos orientales, hay que medirlo dentro de una situación razonable y proporcional en cuanto al temor y al miedo que puedan tener las personas en un momento dado para verse forzadas a vender sus propiedades. En el caso concreto, pues no aparece establecido de que el vendedor, o sea, el señor que hoy pues le van a restituir esas tierras, haya sentido temor o miedo concreto, individual, frente a la situación de las incursiones de la guerrilla en esa zona, porque este es un requisito fundamental. No se puede tomar como base el temor o el miedo general, sino que tiene que haber un temor, un miedo, digamos, individual, de carácter razonable y proporcional. Digo esto porque en muchas regiones del país, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en la parte alta de Buga o de Tuluá, pues hay presencia de movimiento guerrillero y hay acciones de la guerrilla, y los habitantes de esa región y propietarios de fincas pues no salen a vender sus tierras ni se retiran de los lugares pues por la existencia y la presencia de la guerrilla. Entonces el temor y el miedo tienen que ser concretos, individuales, razonables y proporcionales a las circunstancias concretas que está viviendo, doctor, y no un temor y un miedo generalizado. Doctora Betty, si le entiendo bien al doctor Pablo, lo que está planteando él es que debe haber como un hecho objetivo que confirme, que configure la victimización de la persona que ha sido sujeto de este hecho de transferencia de la propiedad de la tierra, para que no quede como en la opinión subjetiva de un juez o de una persona el que yo fui acosado por la violencia y por eso me vi obligado a vender. Exactamente, usted entendió, captó muy bien la idea. Eso es lo preocupante de esta sentencia, que, como repito, no conocemos en su integridad el texto porque no está publicado ni en el portal de la página de la rama judicial ni en ningún otro sitio. Lo cierto es que el juez hizo un análisis supremamente subjetivo. El juez no, el tribunal, 3 magistradas del Tribunal de Cartagena, un análisis subjetivo, y a ella les pareció que el demandante, que a su vez era el vendedor de ese predio de 15 hectáreas, tenía un miedo que no había podido dejar de lado y que eso fue lo que lo llevó a vender. Sin embargo, el comprador, o sea, el demandado en ese proceso, el comprador de ese predio, el que pagó 2,5 millones de pesos por esas 15 hectáreas, es un vecino del demandante. No se demostró en el proceso, por lo menos la información no lo dice, de que hubiera sido un testaferro de las FARC o que hubiera llegado cuando las FARC empiezan a tomarse esa inmensa zona de la geografía colombiana. Lo cierto es que los jueces no pueden dictar sus sentencias con base en apreciaciones subjetivas, así sean muy respetables las personas que están allí como
partes dentro de un determinado proceso. La segunda situación es que el Ministerio de Agricultura le había adjudicado, con posterioridad a la venta, que el señor demandante al que nos estamos refiriendo, con posterioridad a la venta que él le hizo a fulano de tal, él acudió al Ministerio de Agricultura para que el Ministerio de Agricultura le adjudicara, con base en la ley de víctimas, nuevamente ese predio. El ministerio se lo adjudicó. Cuando se lo adjudica y se entera de tal decisión, el comprador, o sea, su vecino de predio, acude al Ministerio de Agricultura a demostrar de que él no actuó de mala fe, de que fue un negocio lícito, transparente, a la luz de las normas vigentes, y entonces el Ministerio de Agricultura reversa su propia resolución de adjudicación y al revocar esa resolución de adjudicación, pues el señor demandante al que nos estamos refiriendo, de apellido Ruiz, pues quedó otra vez sin el predio, y es cuando él decide acudir a la justicia, a los jueces de restitución de tierras del Tribunal de Cartagena. Bueno, pero hay una cosa que valía la pena aclarar allí, y es esta. Resulta que el propio INCODER anuló la resolución de adjudicación. Sí, fue el INCODER. El INCODER fue la entidad que anuló su propia resolución de adjudicación en favor de la persona a quien le restituyen hoy el predio. Y en la argumentación que se expuso, se dice que efectivamente el comprador obró de buena fe y que estuvo legal y formalmente realizada el negocio jurídico. Eso es un argumento más para demostrar de que allí no hubo despojo, violencia ni mala fe, sino que simplemente hubo un negocio. Ahora, que ese negocio como tal, en las circunstancias concretas en que se realizó, sea considerado por el tribunal como una situación de despojo, alegando que pues el vendedor transfirió su propiedad porque tenía miedo y temor, ¿no?, de las FARC. Es un argumento traído en los cabellos, porque la realidad es que esa situación objetiva, es decir, la presencia de la FARC en la zona, no generó intimidación, ni miedo, ni temor en ese campesino que vendió su propiedad. Ahí no está demostrado. Algo más, se dice que en el proceso los testigos que declararon siempre dijeron que la negociación se había hecho formalmente y que no había habido en ningún momento ninguna expresión de violencia o de intimidación de ninguna especie. Don Pablo. Los vecinos, perdón, se quedaron en el predio y fueron a declarar al proceso. Nadie desconoce la presencia de las FARC en el sitio, pero los testigos, es decir, los otros parceros, las otras personas campesinas o lo que sea, manifestaron: no, aquí estamos, a nosotros intimidarnos, no. Yo quisiera anotar algo referente a esto, y ustedes como abogados, conocedores de la ley, y para explicarle a los televidentes sobre este sentido, y sé que hay muchas familias que están viendo este programa y que son desplazadas. No sé si ustedes manejan los últimos acontecimientos del fallo del Tribunal Superior sobre la adjudicación de estas tierras o devolver las tierras a estos desplazados, pero sí hay algo que me llamó la atención, don Pablo, es el tema de presión. Ayer que obtuvimos varios testimonios de estos campesinos, de estos agricultores, de estas familias desplazadas, nos dimos cuenta que, por ejemplo, una de los dueños de una parcela me dijo: vea, señor periodista, a nosotros nos dieron 5 minutos para salir de aquí. No dio tiempo ni de vender, ni de tomar una maleta para llevar, o unos trapos para llevarme algunos pantalones, algunas cositas, algunas camisas para mis hijos. No, 5 minutos y salimos, no hubo tiempo de nada. Esa misma persona me dijo el testimonio: mandé a averiguar cómo estaba nuestro ranchito, cómo estaba la parcela, y me dice:
hay cualquier cantidad de montes, no existe mi casita, no existe ninguna parcela, no existe sembrado, no existe nada. En este caso, doctora Betty, doctor Pablo, el Tribunal Superior, ¿qué argumentos sólidos hay para que esa familia, que de pronto no tiene los documentos, porque se fueron nerviosos prácticamente por la presión de los grupos alzados en armas, no tuvieron para poder sustentar, decir, esta tierrita, esa que está allí, es mía? ¿Cómo hace el tribunal para saber y devolverle a esa familia que fue desplazada, presionada? Sí, en relación con ese aspecto, pues hay una pequeña dificultad. Es una situación diferente a la de Cartagena, ¿no? Claro, totalmente es una diferente. situación diferente, eso quería notar. Lo que usted me ha planteado es totalmente diferente a lo que sucedió en el caso del departamento de Sucre. Del señor Ruiz. Pero efectivamente ya hay una dificultad. Las personas que no tienen su título, es decir, la escritura pública que lo acredite como propietarios, les queda muy difícil demostrar pues esa calidad. Sin embargo, la ley de tierras prevé esa circunstancia y asume la responsabilidad de ayudarle a esos desplazados de la tierra a que puedan, digamos, preconstituir las pruebas tendientes a demostrar que eran o propietarios o poseedores o simples tenedores. Entonces hay una dependencia especial que está pues encargada de ayudarle a ese campesino a levantar, como se dice, la prueba. Y eso se puede hacer con base en declaración de testimonios y con algún otro tipo de documentos, ¿no? Que demuestren de alguna manera, aunque sea en principio de manera sumaria, pues que ese campesino o esa familia campesina era poseedora o simplemente tenedora de esas tierras. Pero, reitero, el caso que usted me plantea es completamente diferente. Aquí sí hubo amenaza, aquí sí hubo intimidación. En el caso que hemos analizado inicialmente, no aparece, por lo menos en principio, no aparece que haya habido de por medio ni amenaza, ni violencia, ni intimidación, sino la idea de que el campesino se llenó de temor y de miedo, cuando la verdad es que esa es una concepción salida de la cabeza del tribunal y no producto de las circunstancias. Hecha esta primera como análisis de la implicación de un fallo del Tribunal Superior de Cartagena y de lo que significa el concepto de restitución de tierras, yo les quisiera sugerir, de cara a los televidentes, que miremos el panorama que se ve, que se visualiza en torno al proceso de restitución de tierras. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en los casos puntuales, perdemos la perspectiva de lo que significa políticamente para la seguridad nacional, para el desarrollo económico y social del país y para la inclusión social de las comunidades desalojadas y despojadas de sus tierras. Esta ley de restitución de tierras y de atención a las víctimas que el actual gobierno ha emprendido. Y quisiera sugerirles que miráramos dos aspectos. El primero, con un grupo de congresistas norteamericanos recientemente le ha manifestado al gobierno colombiano, ahora en enero de este año, su preocupación por lo que viene pasando en el Urabá chocuano, es decir, allá en la zona de Curbaradó, de Jiguamandó, donde para todos es sabido, y para quienes no lo recuerden o no lo saben, hay que recordar que en 1997 el general Rito Alejo del Río, general a quien el expresidente Álvaro Uribe Vélez le hizo una ceremonia de desagravio porque no se le reconocía su patriotismo, este general, insisto, entró a la brava, como se dice, con la bota militar en estas selvas chocuanas del nordeste antioqueño y se generó una matanza. Hubo como 100 muertos en esa época cuando entraban a perseguir a las llamadas FARC en su momento, y a renglón seguido comenzaron a entrar los bananeros y los cultivadores de palma africana. Hoy día, el padre Alberto Franco, quien es el representante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que está siguiendo el proceso en detalle al Urabá antioqueño,
ha denunciado con nombre propio a José Obdulio Gaviria y a su hermano Luis Mario Gaviria y a Fernando Londoño como personas que están detrás de muchas de las tierras que han sido despojadas a las comunidades negras y campesinas de este Urabá chocuano, y han recibido amenazas. De hecho, ya sabemos que Yolanda Izquierdo, por ejemplo, fue asesinada hace 5 años, la líder de los campesinos despojados de sus tierras. Esto es un fenómeno que está allí. De 200.000 hectáreas se han devuelto como 20.000, o sea, un 10%, y todavía queda mucho camino por recorrer. Pero por el otro lado, miramos aquí en el valle. En la zona del sur del valle y norte del Cauca hay gran cantidad de tierras que, así como ahora se ha descubierto que el mono Jojoy tenía una cantidad de tierra en el centro del país, en el sur del valle y norte del Cauca hay tierras de las FARC despojadas a los campesinos, que tampoco han podido ser restituidas a las comunidades originarias, que son comunidades indígenas y comunidades negras. Estos son hechos objetivos que nos permiten a nosotros preguntarnos qué va a pasar con la propuesta del gobierno de Juan Manuel Santos. Él dijo: yo voy a restituir en mi gobierno 5 millones de hectáreas de las 20 o 30 millones de hectáreas que han sido despojadas. En la tercera parte del país ha sido despojada en los años anteriores. Esto es lo que quisiera pedirles a ustedes, que nos ayuden a mirar. A ver, hay 2 cosas de entrada aquí. La primera situación es lo referente que para iniciar un proceso de restitución de tierras debe el interesado lograr que se inscriba en el registro de predios de los cuales han sido desplazadas las personas, en una especie de banco de control que se lleva. Esto tiene que hacerse por el Estado de manera oficiosa o a solicitud de cada uno de los interesados. Esto con la finalidad de que el Estado colombiano establezca a ciencia cierta en dónde estaba cada familia, tratar de determinar cuál era el área que tenía, que venía ocupando, su núcleo familiar, de quién se componía, etcétera. Este es el primer requisito para que la persona desplazada solicite la restitución de ese inmueble. Si no está inscrito dentro de este banco o dentro de este registro, pues no se puede seguir con el proceso siguiente. Segundo lugar, sí, el presidente Santos en varias oportunidades ha venido manifestando públicamente de cómo su gobierno va a recuperar y a restituir a los colombianos, a los campesinos, grandes extensiones de tierra. Sin embargo, lo que hasta ahora hemos visto es de que a los grupos paramilitares propiamente, a los grupos de narcotráfico, no se les está realmente quitando la tierra para devolvérsela a los verdaderos propietarios, a quienes fueron desplazados mediante las armas y la violencia por estos grupos. Ha cogido, y ayer fue el gran discurso de él al que usted hacía referencia, de decir que le está recuperando el mayor terrateniente de Colombia, era el mono Jojoy, y las FARC. Pues mire, es que las FARC desde hace décadas, cuando empiezan a operar en este país, pues el Estado no tenía presencia en esas zonas, eran unas zonas inhóspitas, lejos de todos los centros urbanos, y pues ellos allí a sus anchas formaron sus diferentes frentes. Esa forma de tenencia de las FARC de esa tierra es diferente a la tenencia o a las formas en que tienen grandes cantidades de tierra narcotraficantes y los grupos paramilitares, que entraron a sitios que estaban ocupados por campesinos, violentaron, impusieron su violencia y sacaron a las personas con físico miedo de allí para apropiarse, o los presionaran para que hicieran en apariencia un negocio jurídico, en apariencia lícito, para ellos quedar
sus testaferros quedar como propietarios de esos inmuebles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los colombianos es examinar la forma de tenencia, cómo un grupo y cómo el otro llegó a tener posesión de estas tierras. Hay una parte donde quisiera también anotar en torno a esta situación de que está ocurriendo. Precisamente en la presencia del presidente Juan Manuel Santos en San Vicente del Caguán, dijo de que van a devolver esas tierras a los campesinos, van a hacer la restitución de tierras, pero fíjense, mientras él hablaba, mataban a un campesino de 61 años, tiraron una granada y lo mataron. Él dice, no hay que dejarse amedrentar, pero ayer mismo, cuando estaba el presidente, a uno de los campesinos le dijeron, tiene 10 minutos para que se vaya de aquí. ¿Qué pasa allí en esta situación? Ya el campesino, doctor José Alberto Tejada, no quiere volver a las tierras. El tema es de qué manera el Tribunal Superior ayuda a esa persona a concientizar que vuelva a sus tierras, estar allí y estar tranquilo. Ahora hay que mirar esta parte, esta frase, ¿quién le da tranquilidad a ese campesino cuando le hacen restitución de tierras? Sí, bueno, es que el problema... Pero esa es una situación como diferente a lo que estamos tratando, mire, ¿no? Aparentemente relación, pero sí es diferente, ¿no? Sí, pero el problema es este. El problema no es que el gobierno salga a los medios a decir que va a restituirle a los desplazados, a los campesinos que han sido objeto pues de violencia sus tierras y que va a recuperar los baldíos del Estado. Ese no es el problema, digamos, fundamental, en cuanto que ya hemos visto en la práctica que, por ejemplo, la ley de víctimas no ha funcionado, ¿no? La famosa ley de víctimas y la ley de restitución de tierras, después de que ha pasado prácticamente un año de su vigencia, es poco lo que se ha venido haciendo. Es decir, hoy los tribunales de justicia, pues encargados de la restitución de las tierras, han producido muy pocas providencias en ese sentido, porque eso tiene un trámite. Eso tiene la ley de restitución de tierras, prevé que el problema no es que llegue el Estado y por vía puramente administrativa pues toma posesión de unas tierras y desplaza a unas personas que son calificadas de testaferros, de la FARC o el paramilitarismo, lo que sea, sino que hay que someter todo eso a un proceso judicial, al debido proceso. Y en eso, desde luego, quien está como tenedor de esa tierra o en posesión de esa tierra, no tiene que demostrar su buena fe. Y en eso, pues, pasa mucho tiempo y efectivamente uno ve que ni la ley de justicia ni la ley de restitución, ¿no?, van a cumplir con su cometido. Yo, personalmente, soy muy escéptico. Desde luego, soy partidario de que el Estado recupere la soberanía, ¿no?, económica sobre el territorio, soberanía económica y política sobre el territorio, ¿no? Pero lógicamente pues eso tiene que hacerse sobre la base de que hay que respetar unas reglas, unas normas establecidas inclusive por el mismo establecimiento en la ley de tierras. Muy bien, vamos a ver una nota que tenemos preparada para continuar con este tema. El alcalde de Cali está trabajando para poder suplir, pues de pronto no se puede del todo, pero sí está trabajando de manera ardua para poder brindar ayuda a esos kits de urgencia. Estamos haciendo un plan de prevención en este momento, de la mano, por instrucciones del alcalde, de la mano del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Gobierno, pues porque este es un tema que hay que tratar en conjunto. No estamos en capacidad de pronto de recibir a todos los desplazados de la zona pacífica, la zona Chocó, Quindío, Antioquia, y por eso tenemos que articular trabajo para que las personas sean atendidas en las diferentes ciudades y de manera articulada con las alcaldías. Usted como asesora de paz, doctora Alessandra Hernández, ¿usted tiene un censo en estos momentos de cuánta gente desplazada hay en Cali? Bueno, hay un censo total que suma 23.000 familias, un promedio de 90.000 personas que a lo largo de todo el tiempo han estado llegando a Cali, no que han llegado en el último medio año ni en el último año, sino es el censo histórico del desplazamiento en Cali. Y pues ha identificado 6 sitios, que es el Buenaventura, la costa nariñense, la costa caucana, Antioquia y una parte del Quindío en Puerto Rico. ¿Gente de la costa?
Muy poca, pero sí hay, claro que llega de toda parte, de Bogotá, de toda parte llega, porque Cali estratégicamente causa, ánimo, pero vuelvo y les digo, o sea, yo siempre he mandado y le estoy haciendo un llamado a las personas que tienen estas situaciones de emergencia, que se acerquen primero a la personería del municipio, a la alcaldía, para que podamos trabajar de manera articulada, municipio con municipio, y no que lleguen de pronto sin poderle brindar en su momento porque el hogar de paso está lleno, porque, bueno, o sea, no podemos tener la contingencia inmediata. Si es de su competencia, si no es tranquila, no se preocupe, pero alguna pregunta de la nueva que ha hecho el Tribunal Superior, de devolver las tierras a aquellas personas que fueron desplazadas y que paulatinamente hay que hacer ese censo, en la cual le tengo que preguntar, doctora Alessandra, y que posiblemente estas personas vuelvan a sus sitios de origen. Bueno, es que ese es un plan del gobierno nacional, el plan regreso, está enmarcado en la ley 1448, donde las personas tienen que volver. En este momentico en Cali hay una unidad de restitución de tierras que está exactamente ahí en la plaza de San Francisco, y pues estamos buscando, una vez pase este proceso que estamos viviendo del programa de bancarización de más familias, poder articular el trabajo con ellos. Ahí vemos pues a Alessandra Hernández, ella es la asesora de paz de la alcaldía de Cali, está al frente del programa de restitución de censo de los desplazados y de restitución de tierras a familias desplazadas en Cali. Ya nos habla de cerca de 100.000 personas, unas 20 y tantas mil familias que han sido desplazadas y que vienen, lo dijo ella, de Buenaventura, de la colonia nariñense, de la costa nariñense, habló también de Bogotá. Sí, pero principalmente de Antioquia y del Quindío. Faltaría algunas personas que sabemos nosotros por información del trabajo que se hace en el distrito de Agua Blanca, de la zona del Chocó, que llegan muchas personas vía Buenaventura, pero que originalmente son del Chocó. Aquí hay algo que yo quisiera pedirles a nuestros panelistas invitados, que también comenten de cara, insisto, a la pedagogía que pretendemos hacer con nuestros televidentes. En mi opinión, y esta es opinión personal de este periodista, creo que la posición del presidente de Colombia con su ministro de Agricultura es una posición frente a la restitución de tierras, que hay que respaldar, porque se ha jugado primero su chequera política en primera instancia, y en segundo lugar, en mi opinión, repito, el ministro de Agricultura me parece un hombre decente, un hombre serio, que está intentando hacer las cosas bien hechas. El asunto es que si esto baja a los departamentos y después a las alcaldías y no hay voluntad política o no hay estructura institucional que permita que se puedan adelantar las gestiones de restitución, de censo, de identificación y demás de las familias, se queda en anuncios y en un deseo voluntarioso, pero no que no muestra resultados. Creo que es bueno que le expliquemos desde el punto de vista de ustedes, amables panelistas, a nuestros televidentes, este gobierno está apostando porque haya de verdad restitución de tierras, que se le vuelva, que no simplemente arrinconemos a los campesinos de cualquier manera allá en el campo para que no estorben en las ciudades, a los indígenas y a las minorías afrodescendientes que se vayan de cualquier manera para sus terrenos de origen, o ustedes consideran que sí se está haciendo coherentemente un esfuerzo institucional desde el gobierno central. A ver, le reitero que la posición nuestra coincide con la suya, en el sentido de que nosotros no solamente es que estamos de acuerdo, sino que hay que exigirle al gobierno nacional que recupere la soberanía económica y política sobre todas estas tierras en que los grupos armados con la violencia han desplazado, han sacado a las gentes de esos lugares. Pero me parece que de alguna manera con el discurso de esta semana del presidente de la República hay un poquito como de demagogia y de populismo, porque se está refiriendo solo a las tierras de las FARC. Ya no voy a repetir la explicación que les di anteriormente. ¿Y qué pasa con esas cantidades de tierras
que los grupos paramilitares y los grupos mafiosos tienen en su poder a través de testaferros y que lograron esa gran concentración de tierras mediante la violencia, la muerte cruel a tantos colombianos y a tantas familias que han dejado desplazadas. Es que todos los desplazados no lo son por la guerrilla. Entonces, me parece que hacer esto, dedicarse a esto y dejar de lado lo otro, es simplemente como conectar esa situación, pasar de agache, me parece que es preocupante. Hay que exigirle que el tratamiento sea igual en la práctica, no con discursos. Y a los tribunales, a esas salas de restitución de tierras, hay que exigirles que tengan igual diligencia con esos grupos cuando se trate de analizar las situaciones en relación con los grupos paramilitares y eso. Muy buen punto que usted introduce, doctor Pablo. La doctora Betty está diciendo, no basta con la voluntad política del Ejecutivo, hay que tener voluntad judicial del Poder Judicial, es decir, que los jueces y los tribunales superiores de justicia estén prestos a hacer esa defensa jurídica del derecho a la propiedad que tienen estos desplazados. ¿Usted considera que estamos herramientados en el Poder Judicial para hacerlo? Pues es que eso es lo preocupante, porque ya hemos visto con varios ejemplos que el famoso compromiso que tiene la justicia, en este caso con la restitución de esas tierras, pues no muestra resultados que valgan la pena analizar, como que efectivamente la justicia está realmente comprometida y se están viendo las cosas de tal manera que a los campesinos que hoy están hacinados en las grandes ciudades se les está devolviendo sus tierras. Es que eso es lo que no vemos. Aquí vemos es una justicia y un gobierno haciendo restitución de tierra a través de titulares de prensa, ¿no? Salen a los medios a hablar de que han recuperado 130.000 hectáreas de propiedad ocupados por la FARC y el Mono Jojoy, pero a la hora de la verdad lo que no dicen es que hay una serie de circunstancias que hacen que eso no sea real en la práctica, porque tiene que pasar por una serie de procedimientos y porque tiene que someterse a una serie de reglas, y finalmente en muchos de esos casos no se opera la restitución de tierras porque no hay posibilidad de lograrlo judicialmente. Por otra parte, mire, es que en esto de la justicia ya hemos analizado en otras ocasiones cómo la justicia se vuelve un espectáculo. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de la ley de víctimas y con un diputado aquí del Valle del Cauca que fue sindicado de ser cómplice de las FARC y de estar comprometido con la FARC. Y recuerda que con antelación a la iniciación de ese proceso, el fiscal de la Nación salió a decir que ahora sí se iba a iniciar los procesos contra la parapolítica. Y entonces nos encontramos con que el ejemplo con la iniciación de la parapolítica en el caso del Valle del Cauca terminó siendo un proceso fallido, un proceso en que la justicia aparece como la justicia espectáculo, una justicia politizada y clientelizada que no da resultados. Eso mismo nos da la impresión, o por lo menos me da la impresión a mí, que en el caso de la restitución de la tierra no va a haber esa restitución de la tierra, porque además hay unos factores económicos y políticos que han hecho imposible que ese proceso se pueda hacer por ese camino simplemente judicial. Yo no discuto que hayan casos concretos en donde se le pueda restituir a algunas personas la tierra, pero en general, en un país donde hay una gran concentración de la propiedad en manos de unos pocos, ¿no? Las medidas judiciales no son suficientes para acabar con esa desconcentración. Hay que hacer una verdadera reforma, ¿no?, radical, para sustituir esa propiedad privada y recuperarla para la soberanía del Estado. Yo creo que aquí el presidente está haciendo un papel en el cual, como
precandidato nuevamente para ser reelegido, buscando un acto populista en San Vicente del Caguán, mirando qué cantidad, me imagino que él tendrá un censo, sus asesores le habrán dicho qué cantidad de personas votantes podrían estar entregándole o devolviéndole sus tierras a esos campesinos y que podrían ser los que van a votar por él, porque esto, en este sentido, en este momento, de acuerdo a la posición de la doctora Betty, que ha dicho que esas tierras que las tomó los grupos alzados en armas, los tomaron esos grupos subversivos, se las dieron a unos segundos, a unos terceros, que son los llamados testaferros, y están legalizando a través de algunas minutas correspondientes, están legalizando esos terrenos para que ellos se queden con ellos. Entonces yo creo que aquí la parte jurídica, la parte de la justicia le va a quedar difícil, pero el presidente, en mi concepto particular, el presidente está haciendo unos actos populistas para mirar y articular a ver cómo está la población, especialmente en estos sectores. Pero es que hay un ejemplo muy reciente. El año pasado, a finales del año pasado, se hizo un gran debate en el Congreso promovido por el senador Robledo, precisamente sobre esto de la restitución de tierras. ¿Y qué fue lo que se demostró de una manera clara y fehaciente? Que lo que decía el ministro de Agricultura de que se habían restituido en favor de unas familias campesinas no sé cuántas millones de hectáreas de tierra, no era tal, sino que lo que había hecho el gobierno simplemente era entregarles el título, es decir, la escritura pública a unos campesinos que venían poseyendo la tierra desde hace 20, 30 años y que tenían todo el derecho a solicitar del Estado la adjudicación de esas tierras. Por ese camino, efectivamente, no solamente se está haciendo populismo, sino demagogia, porque a la hora de la verdad no hay tal restitución de tierras. En este caso lo que había era simplemente cumplir con un requisito legal, titular unas tierras, entregarles unas escrituras públicas a unos campesinos, que es una cosa completamente distinta a restituir las tierras a gentes que han sido desplazadas por la violencia. Bueno, pero permítame, cumplimos compromisos de programación. Vamos a otra nota periodística para continuar con el programa. ¿Su nombre? Ana Milecha Alarmancilla. Ana Milecha, ¿de dónde es usted? Del Charco Nariño. Bueno, ¿usted es desplazada? Sí. ¿Qué pasó? Pues por medio de la violencia, de los productos de la Armada. ¿De la Sí, Armada? sí. ¿O los grupos armados? Los grupos armados. ¿Qué pasó para venirse usted para acá? Pues hubo balacera, enfrentamiento contra ellos, entonces uno le tocó venirse ya todo tirado allá. ¿Usted dejó su casita allá? Sí, todo. ¿Su casita era suya? Sí. ¿Y qué pasó con esa casa? Pues ya quedó allá tirada, ya pues no, pues por lo visto que no hay nada, yo creo que ya el monte todo se lo llevó al... Ya, pregunto, ¿usted alcanzó a sacar algunas cositas? Nada. Ya. ¿Y quiénes conforman su familia? Mi familia es mi esposo, los 2 niños y yo. Ajá. ¿Y la casita no la alcanzó a vender? No. ¿Usted sabe que existe una restitución de tierras, de bienes por parte del gobierno a través del Tribunal Superior? Sí, pues nosotros hemos escuchado y pues hemos estado investigando para ver qué podemos hacer para ver si lo dan contra las viviendas gratis que están dando. ¿Quién le está asesorando para la restitución de tierras o de vivienda que usted... Todavía nadie. ¿Ah? Nadie. No. ¿Dónde acudió usted? Pues a la UAO y pues ahora los dieron que fuéramos Ministerio de Vivienda, pero nosotros fuimos y que todavía no han llegado los formularios ni nada, entonces pero no hemos vuelto a ir. Ya. Le pregunto, ¿su esposo qué ha hecho en torno a esta situación? Pues él se declaró como desplazado y lo están dando pues la ayuda humanitaria, lo están entregando la ayuda humanitaria, pero ya solamente la ayuda humanitaria. ¿Cuánto le dan? Pues la primer vez lo dieron como 1.800.000 y ahora lo están dando como 900. ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo le dan eso? ¿Por cuánto tiempo? Pues el tiempo sí no me acuerdo, no tengo tiempo. Le pregunto, ¿usted se ha acogido a la ley de víctimas? ¿Que sí he cogido? ¿Se ha acogido la ley de víctimas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le han dicho? Pues lo han dicho que esperemos los formularios y que para que llenemos los formularios para las viviendas gratis que están dando. Y pues ahorita los dieron que estuviéramos investigando en la fiscalía que allá los ayudaban en la vivienda gratis.
Ya, yo le pregunto, mi estimada señora, y gracias por estar en el canal 2 del canal de nuestra gente, ¿qué le pide las autoridades? ¿Qué le pide el Tribunal Superior sobre su casita que dejó? ¿En qué parte que usted dejó en su casa? En el Charco Nariño. ¿Qué le pide al Tribunal Superior sobre su casita? Pues que los colaboren con la casa, pues nosotros estamos pasando trabajo y no tenemos cómo pagar un arriendo y donde llegamos pues la gente empieza a echarlo de ahí, pues no tenemos cómo pagar un arriendo. Este país los colaboran con nuestra vivienda. William Castaño, ¿Usted es desplazado de qué parte en Colombia? del municipio de Cocorná, Antioquia. Bueno, ¿qué le pasó para ser desplazado? ¿Qué ocurrió? Que la violencia, allá había mucha guerrilla, después entraron los paramilitares y empezaron a matar a todo el mundo y nos tocó venirnos. ¿Sí? ¿Quiénes se vinieron? Mi esposa y mis 2 hijos y yo. ¿Y usted qué está haciendo? Por acá rebuscando, vendiendo por ahí arepas o pan de bono, haciendo lo que resulte. ¿Y por qué escogió Cali? Porque era la única parte donde tenía un familiar que nos acogió. Perfecto. Bueno, en estos momentos, digamos, ¿usted qué dejó allá en su municipio, allá en Antioquia? Allá quedó todo, nosotros allá teníamos la finca, teníamos, pues no digamos que harto, pero sí teníamos los animalitos, las gallinas, los sembrados de yuca, plátano, de todo, nosotros cultivamos de todo en la finca. ¿Y alcanzó a vender algo de eso? No, porque a mí no me dieron, a mí me dieron 5 minutos para desaparecer de allá y me tocó con la mera ropa que tenía puesta a salir. ¿Quién le dijo eso? Paramilitares. Sí. Y, o sea, que eso se quedó a la buena de Dios. Sí, eso ya quedó. Me dicen que eso está en rastrojo, pero de todas maneras, por ahí que va a volver uno sin saber quién lo espera. ¿Usted sabe de que el Tribunal Superior está adjudicando a través de las leyes de que esos terrenos vuelvan a ustedes? No, yo no sabía hasta ahora. Bueno, yo le comento que ya el tribunal está haciendo la gestión, pero trate de ir a las oficinas y ventilar con documento en mano para que le puedan devolver sus tierras que una vez le pertenecieron. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué vuelta va a hacer, dígame? Tengo que ir pues no sé dónde es que me tengo que dirigir, yo tengo que... Eso es sobre el tema del Tribunal Superior aquí en Cali. Tribunal Superior. Documentos, Sí. soporte lo que será suyo. Ah, bueno. ¿Ok? Tribunal Superior. Sí. ¿Qué le pide usted al tribunal, a los que están viendo este programa? ¿Qué le pide usted a las autoridades? Pues que le devuelvan a uno lo que le quitaron, porque a uno está en la finca bien y lleguen y a hacerlo así, sin no deberle nada a nadie, lo saquen de la finca sin noción de nada, porque a mí me dieron, se tienen que desaparecer y 5 minutos para que arranquen y salir con la familia ahí mismo, por el rastrojo hasta salir donde había forma de coger carne. Bien, estamos entonces ante un hecho que es objetivo. Hay personas y familias desplazadas en las ciudades colombianas y tenemos alternativas. La alternativa es, por la vía jurídica, judicial, se rescata el derecho al bien de posesión de las inmuebles, de las tierras de estas familias, o seguimos en este degradante proceso de violencia que no va a conducir a ningún puerto seguro. Doctora Betty. Sí, mire, ¿cuántas personas están ocupando ilegalmente los baldíos de Colombia? El país tiene mucha tierra. ¿Cuántos de esos baldíos están en poder de familias económicamente de nivel alto? Pero miremos los farallones de Cali solamente. La ley de víctimas y la ley de tierras y todo esto habla de recuperar el estado de esos baldíos. Habla de recuperarlo. ¿Cuántos de esos baldíos realmente ha recuperado? Que no nos vengan a decir hemos recuperado hasta ahora 10 o 50, que nos digan en metros qué es lo que determina. Así como el presidente habla en metros, no de unidades, sino en metros o en hectáreas de las tierras en las cuales tiene asiento las guerrillas, que nos diga también en hectáreas cuántas se han recuperado de los grupos paramilitares, de los grupos narcotraficantes y de otros grupos y de los baldíos. Porque eso es preocupante realmente. A mí, yo considero que tenemos que apoyar a las familias,
Pues esto ha sido una lucha constante de nosotros. Pero lo que sí no podemos es dejar distraer a la opinión pública para que con argumentos preelectorales se le muestre al país lo que realmente no va a suceder en la práctica en materia de recuperación de tierras. Venga, yo quiero introducir en estos últimos minutos un tema. Colombia es quizás el único país de la región andina, o por lo menos el país que en la región andina y en toda América Latina ha tenido la menor presencia de reforma agraria real. Solamente nuestros vecinos los ecuatorianos, cuando nosotros comenzábamos las guerras de la violencia de los años 50 en Colombia, ellos ya estaban organizando lo que después se convirtió en la famosa Ley 70 de las comunidades indígenas y afrodescendientes aquí en los años 90, desde la mitad del siglo pasado en Ecuador, que se supone que es un país más pobre, que se supone que son más indígenas, que tiene menos mundo, que tiene menos progreso. Allá, de hecho, las comunidades indígenas y campesinas tienen tanto poder que a la postre son los que vienen eligiendo y desmontando presidentes y ministros cada que quieren. Pero aquí no lo hemos logrado y allá no se ha tenido que recurrir a estos hechos de violencia fratricida como los que hemos tenido nosotros acá. Intente usted... Ese es el punto, doctor Tejada. Es que los terratenientes aquí en Colombia, porque hay una gran concentración de tierras en el país. El 52% de la tierra está en manos del 1% de los propietarios. Ellos son los que no han permitido realmente que se haga una reforma agraria en Colombia. Y por eso le digo con toda la pena del mundo que me parecen muy demagógicas las manifestaciones del presidente. Le tenemos que exigir, así sea como un derecho de petición, que nos digan hectáreas, cuántas va a recuperar y cuántas le está recuperando que están en manos de los paramilitares y de los mafiosos. Ricardo Sabogal, que es el jefe de unidad de tierras del ministerio, está diciendo que a enero hay 30.000 demandas de restitución de tierra, o sea, solicitudes presentadas, que equivalen más o menos a 2 millones de hectáreas, o sea, una media de 6 hectáreas en promedio, digámoslo, per cápita, por familia. Pero solo 5.000 están haciendo trámite, de 30.000, solo 5.000. Y de las 5.000, solo 1.200 han sido falladas. O sea, el resultado es muy complicado. Bueno, yo creo que de todas maneras este problema de la tierra, pues que hace parte del primer punto de la agenda que se discute pues entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, pues va a tocar específicamente este problema del desplazamiento. Ya el movimiento armado ha propuesto pues que se entregue gratuitamente por cuenta del Estado tierras a los campesinos y a los sectores afrodescendientes con el fin de que cultiven y produzcan alimentos. Y pues esta es una propuesta interesante de todas maneras, que pues va a ayudar a resolver algunos de los problemas que tienen que ver con el desplazamiento pues de muchas familias por cuenta de la violencia. Sin embargo, efectivamente, como usted lo decía, Colombia es el único país que no ha podido consolidar una verdadera reforma agraria, ¿no? Ni siquiera de corte, digamos, capitalista, ¿no? Para modernizar el campo y para hacer una redistribución de la propiedad y de la tenencia de la tierra, porque hay unos factores de poder muy grandes en este país que han impedido en la práctica que se pueda hacer eso. Sobre esto de la tierra, pues hay toda una historia. Mire, la ley 200 del 36, promulgada durante la época del gobierno de Alfonso López Pumarejo, generó una situación de violencia sumamente grave, porque esa ley permitía que los colonos inclusive pudieran solicitar del Estado la adjudicación de las tierras. En esa época se hablaba de que
pues la gente que había desmontado selvas y bosques y se había de alguna manera apropiado de una cantidad de tierra baldía podía solicitar al Estado, ¿no?, la adjudicación de tierras, y por ese camino pues muchos grandes terratenientes se apropiaron de inmensas cantidades de tierra, al paso que los campesinos que tenían pequeñas posesiones fueron desplazados por la violencia desde esa época, ¿no?, de sus tierras, porque este fenómeno de desplazamiento no es nuevo, se ha acentuado con el paramilitarismo y la presencia, desde luego, pues del movimiento armado en diferentes regiones del país. Pero el problema es que en este momento existe una gran concentración de la propiedad en manos de grandes terratenientes, de grandes empresas nacionales e inclusive internacionales, porque ya con ocasión de que es necesario producir alimentos y producir una serie de bienes con destino a la exportación, muchos países, muchos gobiernos de otros países han venido a comprar tierra aquí y les están vendiendo tierras baldíos. El Estado está vendiéndole tierras a grandes transnacionales con el propósito de que allí siembren palma de aceite y otros tipos de cultivos agroindustriales. Y por ese camino, pues lo que se hace es repetir el proceso de la concentración de tierra. Aquí lo que ha habido generalmente es eso, ¿no?, un cambio de forma en el proceso de la concentración de la tierra que hace que no podamos salir de este laberinto que finalmente genera toda clase de violencias como lo estamos viendo en este momento. Y frente a las políticas del gobierno, los campesinos y los pequeños propietarios no gozan de las garantías suficientes para volver otra vez a las tierras, porque el problema no es que un tribunal o que el gobierno le diga, bueno, ya le recuperamos su tierra, ¿no? Ya usted puede irse a posesionar allá si ese campesino no tiene la garantía de la seguridad, por ejemplo, no tiene el crédito, no tiene las condiciones para poder producir, y entonces pues ese campesino que ya está sentado en la ciudad finalmente no regresa al campo o hace cualquier negocio, vende su tierra, y allí es donde otra vez se repite el problema de la concentración. Quienes aprovechan esas circunstancias son grandes propietarios que le compran a esos campesinos esas tierras para ir acumulando más y más y concentrando más y más la propiedad. Los extranjeros, perdón, han venido, hay una tendencia en este momento en el país, permitida por el gobierno nacional, y el ministro de Agricultura piensa modificar las unidades familiares para que se pueda tener mayor extensión de tierras, y se le va a entregar tierras vendidas a las multinacionales y a los extranjeros. De hecho, el dueño de Avianca está comprando mucha tierra en el país. De Asia están viniendo a comprar muchísima tierra, y eso tiene que ver con la seguridad y la soberanía en Colombia, y tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿Cómo le vamos a dejar grandes extensiones, un porcentaje muy elevado de la tierra colombiana, a los extranjeros para que ellos la exploten, la disfruten, y nosotros aquí cada vez en peores situaciones? Me parece que el debate sobre tierras tiene varios tópicos, correcto, varios análisis, que es indispensable examinar este problema en conjunto y no solo uno de ellos. El tiempo se nos está acabando y hay que lamentablemente parar aquí. Como lo dice la doctora Betty Jiménez, esta es apenas una de las ventanas desde las que se puede observar el fenómeno del tema de la posesión de tierras, la restitución de tierras, los desplazamientos, el desarrollo rural, el desarrollo local, etcétera. Nosotros insistimos, como opinión editorial del programa y del Canal 2, con todos los problemas que tiene el proceso de restitución de tierras, seguimos reivindicando que es importante que el actual gobierno se haya mojado y haya girado contra su chequera política para empujar esta ley de restitución de tierras. 2, creemos que hay que apostarle al proceso de restitución por la vía jurídica,
y no por las vías de hecho, porque precisamente las vías de hecho son las que nos han llevado a esta situación de nudo gordiano donde la sangre es lo único que brota por todos los lados. Tercero, es necesario que, y esto es muy importante, que los alcaldes municipales, ellos lideren procesos con las comunidades, en cabeza de las personerías y en cabeza de las juntas comunales. ¿Quién más que el vecino conoce al vecino? Porque también hay que evitar que vaya a aparecer muchos avivatos a la última hora diciendo yo soy desplazado, yo vengo por mi cheque, yo vengo por mi bono, yo vengo por mi derecho a restitución. Es decir, no hay que partir... Por eso no hay que direccionar las preguntas que se le formulan a estas personas. Estoy totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y acepto su observación periodística. Pero entonces insistimos, es muy importante que las juntas comunales, que las juntas administradoras locales, que los comités veredales tengan presencia y tengan participación efectiva en estos procesos, porque a veces lamentablemente se quedan en bases estadísticas y, claro, sumamos hectáreas o sumamos números de familias, pero no estamos llegando al fondo del problema. Y por último, la restitución de tierras, como lo dice el doctor Pablo, no significa simplemente le devuelvo el título, tómelo. No, el Estado tiene que llegar con la familia y el Estado llega con seguridad, llega con salud, con educación, con vivienda, con vías de infraestructura, con programas de desarrollo agroindustrial, etcétera. La invitación, amables televidentes, es a que le apostemos a concretar la paz, a ponerle carne al sancocho de la paz en este país y ya saquémosle del sancocho la sangre que tanto daño nos ha hecho. Buenos días.